nueva normalidad. ¿Se acuerdan de esa frase que surgió al inicio de la pandemia y que la verdad que ahora no se, ya no se escucha, prácticamente, al menos yo no lo he escuchado? No sé, No se ha ¿qué piensas? escuchado más, pero sin embargo, todas las medidas que conllevan esa nueva normalidad están vigentes hoy día todavía. Silenciosamente siguen ahí, sí, Siguen actuando como en esos mismos momentos en que empezó esa normalidad. así es. Bueno, hoy día tenemos el gusto de tener la compañía de Julio a partir de ahora con nosotros en el programa también. Así es un gusto tenerlo acá en el programa y vamos a tener mayor participación para que nuestros oyentes puedan disfrutar del programa. Así es. No hay fuerza con hablando sin rodeos. Así es, Carlos. Muy bien. No, nada, agradecido de estar aquí en el programa con ustedes, de poder compartir este segmento y nada, simplemente hablar sin rodeos. Así es, así es. Bueno, volviendo al tema central de hoy, de la nueva normalidad, para hacerlo más ordenado, de repente primero vemos esta nueva normalidad, esas medidas que estamos hablando, empezando por el sector salud, que fue precisamente por donde nos indujeron a esa pandemia y a esta pretendida nueva normalidad. ¿Qué cosa cambiaron, qué cosa se implementaron o se impuso a partir de esa nueva normalidad en el ámbito de la salud? Por ejemplo. Bueno, a partir de ese momento, todas las personas que eran atendidas en un hospital, en una clínica, bueno, cuando se quedaban en la sala, donde lo estaban tratando, tenían que quedarse aislados, solos. Eso es una medida brutal, a mi entender, porque aislar a esa persona enferma con ciertas características, eso, en vez de ayudarlo, lo pone peor. Wow. Y peor aún, una persona, un adulto mayor, digamos, o también, bueno, el otro extremo, un niño, en esos casos, imagínate. Pero ojo, que también hay que ver lo que pasaba, claro, al inicio, en el 2020, pero también que hasta ahora, prácticamente, como decíamos, siguen esas mismas medidas, ¿no? O sea, no estamos hablando solamente de aquellos que ingresaban por esa llamada enfermedad COVID, sino también en general, ¿no? Todavía se da eso hasta ahora y En aquel momento, Carlos, si en aquel momento fue una medida fuerte, eh, hoy en día está la misma, está ahí vigente y sigue siendo la misma medida fuerte, porque es una cosa que no cabe en la mente del ser humano que te aíslen de tu familia, que quedes solo expuesto ahí a los médicos, al tratamiento que te estén dando, pero es que hace falta ese calor de la familia, ese calor de los familiares que te den ánimo a recuperarte de la enfermedad, de lo que tengas. claro, porque también, obviamente, hay que reconocer que en los médicos, o sea, dentro de todo el personal de salud que laboran en hospitales científicas, hay muy buenas personas también, pero también hay personas que de repente también con todas estas nuevas medidas también sufrieron mucha confusión, también como hemos explicado, ¿no? Pueden haber sido quebrantados su misma integridad y de repente su accionar no era el mejor para los pacientes, ¿no? Entonces, no solamente que pensar que de repente de manera deliberada quieran atormentar o causar algún daño a los pacientes o tratar mal a los pacientes, pero también que esos mismos pueden haber sido o son hasta el momento esos mismos médicos, ese mismo staff de los de salud pueden también ser víctimas de toda esta nueva normalidad. Así es, como bien decía Miguel, es una medida que ha perdurado en el tiempo. Es decir, se aprovecharon de esa coyuntura en ese momento y a raíz de eso, esas medidas la implantaron, la implementaron y pretenden mantenerla vigente hasta el día de hoy o no se sabe hasta cuándo. Entonces, como tú bien dices, Carlos, habían algunos médicos que quizás estaban por obligación, así pues. También Sabemos. podía perder, también No sabemos porque, podía perder su trabajo. Yo sí conozco algunos casos que claro, me siento obligado. Yo tengo familia, así si, si no hago esto, si no sigo estar, porque cambiaron los protocolos
hay que abordarlo, cambiaron bruscamente. varias cosas en los protocolos a nivel mundial, como ya sabemos, porque eso es algo, una dictadura mundial, y o algunos que pudieron hacerlo, de repente dijeron, no, hasta acá nomás y me voy, podían hacerlo económicamente, pero la gran mayoría, las dices, sí, obligados. Prácticamente obligaron a los médicos, a los enfermeros, especialistas, a tomar esas medidas, que se las impusieron. Y otros que obviamente lo creyeron, ¿no? Lo creyeron a ciegas. No, esto no me pueden estar mintiendo esto, pues esto es así y tengo que acatarlo. No, pasó también en muchos casos. Y otra cosa de este tema de los protocolos, entre otras cosas, es una de las estadísticas que ellos mismos, después ya de un tiempo, ellos mismos han dado me refiero a los entes sanitarios a nivel mundial, es que, por ejemplo, cuando intubaba a alguna persona que era implementada en los hospitales y las clínicas para intubar a las personas, el porcentaje de supervivencia de los pacientes que intubaban era mínimo. O sea, ¿saben de cuánto era el porcentaje de las personas que morían siendo intubadas? 95%. Del 100% que intubaban, el 95% moría. Eso, claro, es una locura que ellos mismos después, descaradamente, han dicho, el 95% de los intubados murieron. Eso ven que nos dice que Una manipulación. era prácticamente una medida, esa intubada fue una medida prácticamente que empujaron a la población hacia eso y a los médicos también. Realmente son inclusivas en el mundo entero. En todas las partes que estuvo el COVID, impusieron esas mismas medidas. Y yo recuerdo que también se oían las noticias en diferentes países que estaban dando un poco más parecidas las cifras de fallecidos a causa de esto mismo que tú estabas diciendo. Es decir, que descaradamente ellos mismos dijeron las cifras, porque realmente lo que estaban haciendo era una locura. Esto fue una locura, imponer una cosa así sin descaballadamente. Incluso decían que esas cifras las inflaban para no para que la población no se preocupara, no tuviese miedo. Pero ya sabemos todo el trasfondo de todo ese engaño, como tú has dicho en programas anteriores, y esa manipulación. Y también recordemos que estaban incluidos ahí a personas que tenían otras patologías, padecían del corazón, padecían de diabetes, padecían de otras enfermedades, hasta enfermedades respiratorias, asmáticas, etcétera, que los incluían ahí. Nada más que llegaron ahí y decían, no, COVID. Es decir, que todo te lo marcaban a lo mismo. Todo era COVID. Muchas personas fallecieron y no fue precisamente por el COVID, fueron por esos padecimientos que no se atendieron adecuadamente. Y lamentablemente murieron muchas personas a causa de esa negligencia, de esa magnitud. Por eso es que hablamos de genocidio. Bueno, vamos a una pausa y regresamos enseguida. Continuando con el tema de la nueva normalidad, ¿qué cosas podemos ver que implantaron desde ese momento a nivel económico, por ejemplo? ¿Qué cosas nos están induciendo hasta el día de hoy? Ahorita, sinceramente, y no es algo que yo lo diga, sino es algo que está a nivel mundial en las redes sociales, en internet, en lo que ya conocemos, ¿no? De esta nueva era digital. Pretenden imponer la moneda digital. Y sabemos que detrás de todo eso siempre hay algo. Hay una cosita ahí que eliminar el físico. Claro, eliminar la moneda y el billete físico. Así es, eliminar la parte física, el billete, papel, y implementar la moneda digital. Pero, ¿qué hay detrás de todo eso? Bueno, el trasfondo de eso es, siempre vamos a ir a buscar el origen de todas las cosas. En otros programas, están el poder que hay detrás de poder manipularlo, es decir, manipular a toda la humanidad de una forma u otra, implementando esta medida de la moneda digital,
de una forma u otra te tienen ya agarrado. Si no vas por donde yo te digo, no te doy el dinero. No te pongo, sencillamente no puedes comprar nada porque cuando vayas a comprar con esa moneda, no vas a tener acceso a ella, porque son las que tienen el poder de darte esa moneda. Y eso, nuevamente, decimos, no es ninguna teoría conspirativa, esa es una realidad que podemos ver, por ejemplo, en China. En China tienen ese sistema ya implementado desde hace años. ¿Y qué hacen con ese sistema? Manipulan a la población, le dan ciertos puntos para que hagan compras, Siempre y cuando, ¿verdad? siempre y cuando le sean esas su vida, medidas. le sean su vida al gobierno, ¿no? Porque acá tenemos nosotros implementar esa medida, acá, principalmente acá en Latinoamérica, o en Perú en todo caso, sabiendo que esto viene de un gobierno dictatorial, eso es una locura. En los próximos programas vamos a profundizar más en ese régimen. Así es. Puntualmente. Yo tenía algo que precisar en ese caso, ¿no? Lo que estaba diciendo Miguel, que incluso algunos gobernantes, como otros programas que ustedes han mencionado, le están dando fecha límite para que implementen esa moneda digital. Entonces, ¿qué hay detrás de eso? ¿Qué pasa si ese gobernante, que a lo mejor tiene buenas intenciones con ese país, con esa población, no sigue esas directrices de estos poderes que están por encima? Bueno, ya lo hemos visto. De alguna manera lo sacan del camino. Al que no se alinee con este régimen mundial, con esta dictadura mundial, de alguna u otra manera lo sacan del camino o se alinea a la fuerza Es eliminado. o es eliminado. ¿No? Y lamentablemente, con esas medidas se afecta a la población de ese lugar. Y ya hemos estado hablando que quieren crear una crisis económica mundial. Ya se viene hablando de esa crisis económica, porque es una cosa impuesta, no es que sea realidad. Y todas estas medidas lo que conllevan es a esa crisis y el dominio de todas las personas. Entonces, eso es lo que están llevando a cabo mediante todas estas medidas nuevas. Ya en España están obligando a las personas prácticamente o al gobierno a implementar esas medidas de cambiar ya, quitar lo que es la moneda física por poner la moneda digital. Y es una cosa que una cae con la otra, es lo que estamos conversando. Es simplemente para dominar a las personas, para tener dominio sobre todo. Así es. Entonces, más o menos, en resumen, para resumir, es que en los países donde están teniendo influencia a través de los gobernantes de estos distintos países, es porque esos gobernantes, lejos de ser presidentes, digamos, de sus países, se han convertido como en ministros de esta dictadura mundial. Digamos, en resumen, para que más o menos lo entiendan mejor, ¿no? Cómo es que funciona en resumen. Después vamos a profundizar mejor en otro programa. Claro, por eso uno dice, bueno, ¿y cómo es posible que en este país esté esta medida, pero al mismo tiempo, paralelamente, en otro país esté la misma medida? Entonces, más o menos por ahí uno puede sacar conclusiones de cómo estaba funcionando este sistema. Y también, y si le remontamos también, Miguel, en julio, sobre todo a inicio de 2020 o 2021 también, como en distintas partes del mundo, donde había distintos climas, porque sabemos que al mismo tiempo no hay el mismo clima en distintos climas, distintas culturas, distintas costumbres, distintas costumbres de alimentación, etcétera, etcétera, aparte de las diferentes edades y condiciones de cada población, de cada segmento de la población. ¿Cómo es posible que las mismas medidas al mismo tiempo en todo? Entonces, ese es uno de los puntos también a los que las personas deberían tomar muy en cuenta, ¿no? ¿Cómo es posible eso? Claro, y que más adelante vamos a tocar a profundidad de qué se trata toda esta manipulación y todo este engaño. Porque una cosa es la mentira y otra cosa es el engaño. Así es. Y la población tiene que tener esas pautas bien claras y analizarla bien a profundidad, porque no es una cosa que sea un capricho, esta información que se esté dando, no se esté imponiendo nada. Es para que
esclarezcan su mente para que se den cuenta de la realidad que se está viviendo. No es otra cosa. Así es. Para que cada quien, con la responsabilidad que tiene, pueda investigar, pueda, Saque sus propias conclusiones. pueda- Y sus propias conclusiones, porque realmente es así. Así es. bueno, y de acá hemos visto el aspecto de la salud, el tema económico, podemos ver también en lo que le llaman seguridad ciudadana, qué nuevas medidas han implementado con esta nueva modalidad, con esa nueva normalidad. Siempre volvemos a lo mismo. Medidas dictatoriales, extremistas, que aplican solamente para el pueblo, como si el pueblo fuese el propio enemigo del gobierno. Y es totalmente al revés, ¿no? O sea, quienes forman el Estado, quienes están el aparato estatal, son servidores públicos. Desde el presidente Carlos, la palabra lo dijiste, son claro. servidores públicos. Servidores públicos, es decir, le sirven a la nación, a su pueblo, para el bienestar de su pueblo. Las medidas que vengan a tomar sean para beneficiar a su pueblo, no para creerse que son los dueños de ese pueblo. Y eso es lo que pasa, lamentablemente, desde el 2020 para acá, con más fuerza, pasa eso. Los servidores públicos se creen los dueños del distrito, de la región, del país entero. Así estamos totalmente al revés. Por ejemplo, podemos ver aquí en la ciudad de Lima, podemos ver en parques, digamos en la playa, o en el malecón, los distritos que hay malecón, ¿no? Que hay en el mar, como familias tranquilas que se reúnen de repente a comer algo, a estar en familia ahí departiendo, un picnic ahí. Vienen agentes que deberían estar cuidando el orden y más bien protegiendo a la población de la delincuencia, etcétera. Van donde este grupo de familias que está ahí pacíficamente y los comienzan a acosar. Porque no hay otra palabra, comienzan a acosar. Sin embargo, en esos mismos parques, en esos mismos malecones, en esas mismas playas, puedes ver a uno, a dos o a más personas reunidas fumando marihuana, por ejemplo, que trae una pestilencia al ambiente bárbara, esa marihuana. ¿Y qué hacen estos agentes, estos servidores públicos respecto a estas personas que están robando ahí en la vía pública, a la vista y paciencia de familias, de niños? No le dicen absolutamente nada. Absolutamente nada. Así es. Miran como que si la familia fuera algo negativo. Ahí ya estamos nuevamente incidiendo en el punto al que queremos que nos demos cuenta todos, ¿no? ¿Hacia dónde va esa nueva normalidad? ¿Hacia dónde apunta esta dictadura mundial de la que estamos hablando? Contra Contra la familia. la familia. Si bien todos sabemos que la familia es un punto clave en la sociedad. Pues la sociedad está formada por familias, unión de familias, de personas. Y si estas medidas van en contra de la familia, entonces no es para bien. Mira este ejemplo literal que estamos viviendo, que se ensañan con las familias que están ahí pasándola bien, tranquilamente. Con personas haciendo Sí, deporte. ¿lo has visto? Haciendo Otros ejercicio. haciendo sus ejercicios tranquilamente, van a molestarlos. Sin embargo, esas personas que tú ves ahí fumando con esa peste, con esa droga, porque eso es una droga, porque se está diciendo que sí, que es muy buena para la medicina, pero si tú abusas de ella y no para la medicina, ya entonces cae en una drogadicción, es una cosa mala. Sin embargo, eso sí lo permite. ¿Qué contradicción? Es una contradicción total. Ahí es donde se demuestra que en vez de esas personas estar protegiendo a la sociedad, no la están protegiendo realmente. Están haciendo Igual- todo lo contrario. Igual, otro ejemplo, han implementado cámaras por todas partes. En diferentes lugares hay cámaras, pero cuando las cámaras tienen que enseñar un suceso importante,
que es para bien de la sociedad, o estaba virada por un lado o no estaba trabajando la cámara. Y todo este modelo, como ya hemos dicho en un momento, lo están importando desde el régimen totalitario chino. Hay que decirlo tal como es. Desde ahí se importa aquí a Latinoamérica y a todo el mundo. Es el mismo sistema. Es una locura. Y el otro tema también es que, por ejemplo, para tú poder reunirte con tus hijos o con tu familia en un parque o hacer un picnic, tienes que pedir ciertos permisos a estos gobiernos. Entonces, es imposible de poder entender que si tú pagas tus impuestos y todo lo que conlleva, pues no es permisible que tú tengas que pagar, que pedir un permiso para poder estar un rato en el parque, donde se sobreentiende que lo que tú estás pagando es para que eso esté en buenas condiciones, para que ellos mismos se hagan cargo de ese parque y lo mantengan adecuadamente para poder disfrutar con la familia. Entonces es una cosa contradictoria. Por un lado me están diciendo que me vas a proteger, pero por otro lado me estás diciendo que para poder estar ahí en ese lugar tienes que pedir mi autorización. Entonces, Julio, pero hay otro ejemplo. Otro ejemplo. Mira, ¿a ti qué te parece? Tú estacionas tu auto en un lugar seguro donde puedes estacionarlo. Y si pasa cierto tiempo, vienen con la grúa y te llevan tu auto. Eso se llama robo a la propiedad privada. eso Porque lo mínimo que pueden hacer es ponerte una papeleta, así es. no llevarte el auto, porque ahí están cometiendo un robo. Y un robo mayor que te lo llevan por un lugar que después tienes que pagar un impuesto para sacarlo de ahí. Y si no lo tienes, perdiste tu auto, que es una propiedad privada, es tuyo, es tu patrimonio. Y por ende hay que respetarlo. Entonces, ¿dónde están? ¿Cómo son esas medidas? Está claro en estas cosas. Son medidas arbitrarias totalmente. Y como tú decías, ¿no? Yo dejo mi auto en una zona que se puede estacionar y porque al que está vigilando esa zona le parece que mi auto lleva demasiado tiempo en ese lugar, simplemente lleva la grúa, se lo lleva, chao. Pero, como dice Miguel, ¿no? Dice, ¿dónde queda cada situación? Si es mi propiedad, ¿cómo te va a hacer mi propiedad? Así es. Y así sucede con muchas cosas, por si acaso, no solamente con los autos. Por si acaso. Varias cosas. Y las municipalidades distritales a nivel Perú, hablando del Perú, creen que pueden hacer, como estamos diciendo, que pueden hacer lo que les da la gana e irse encima, por encima de la Constitución del Perú. Está actuando como que si las ordenanzas municipales que están por aquí abajo y la Constitución política del Perú está acá encima, con nuestros derechos fundamentales y todo lo que conlleva, creen que con esta ordenanza, pueden ponerse por encima de todo y de todos. Esto es absurdo, pero por completo, pero sin embargo, se viene dando desde el 2020 para acá con más fuerza. Ya se venía dando, pero desde el 2020 para acá con más fuerza y hay que ponernos fuertes, hay que aprender a decir que no, hay que aprender para empezar. Claro, y también poder ver un poco más allá de las cosas, pues, no simplemente que te digan no puedes cruzar de aquí para allá y ya te quedas ahí. No, hay que investigar un poco, hay que ¿Por qué? por qué el meollo de este asunto, el trasfondo, ¿dónde está? Y porque esas personas deberían estar laborando en favor nuestro. Se supone que vivimos en democracia y democracia es gobernar de acuerdo al bien del pueblo, al bienestar real del pueblo. Pero acá está sucediendo todo lo contrario. Están gobernando, como ya hemos dicho, a conveniencia de esas minorías que son totalmente corruptas e inescrupulosas. Así es. Y que quede siempre presente, esa minoría no quiere decir que sea aquí, eso es a nivel mundial. Y más adelante vamos a explicar a profundidad qué es. Es toda una estructura, así que lamentablemente ha perdurado en el tiempo y que ahora ha abierto, digamos, las barras a nivel mundial. Se han realizado más. Bueno, entonces, para el próximo programa nos profundizamos en el tema de cómo dice. Así es.